Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la segunda nube de Salesforce, Service Cloud. Como seguramente sepan, es la nube más importante que nos ayuda a cuidar la atención del cliente principalmente y la postventa, y trae diversos recursos interesantes que con una implementación adecuada, acorde a las necesidades, puede hacer una gran diferencia para la satisfacción de nuestros clientes. Yo soy Alejandro Fioretti, Project Manager en Cloud Gaia, y voy a ser el facilitador de esta conversación junto con Flor Catelani, que es nuestra COO en Cloud Gaia. Bueno, gracias Ale, gracias por sumarme a este espacio para compartir conocimiento, para aprender más. El invitado de hoy ya es una persona muy conocida por ustedes, es Thiago Schmitz, es Solution Architect acá en Cloud Gaia y está muy involucrado siempre en todo este tema de community de Salesforce. Actualmente también forma parte del Partner Advisory Board de Salesforce, específicamente para Service Cloud, y es allí donde los principales partners de Salesforce del mercado contribuyen y comparten conocimiento para ayudar a evolucionar la nube, sus funcionalidades y sus nuevos features. Así que bienvenido, Thiago. Muchas gracias por sumarte, esta vez como speaker. Gracias, Flor. E sempre um gusto estar acá, ser de um lado, ser de outro, não? Pero estou aí para falar um pouquinho de uma das nuvens que mais me gusta falar. E então, estamos, não? Espero contribuir aí para todos. Y no lo duden, suscríbanse en YouTube y activen la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Así que para los que no conozcan la carrera de Thiago, que nos ha comentado un poco de su experiencia en los videos anteriores de tips para certificación de admin y también en el video de Safe Cloud, dejamos los links también en la descripción, les pueden encontrar toda la información debajo de este video. Pero como no podíamos dejar de traer algo nuevo y de hablar de temas interesantes, ahí, Thiago, contanos qué cosas te gusta hacer, qué hobbies tenés. Ah, bien. Me gusta mucho las películas, así, películas y series, ¿no? Miro de todo, hasta las películas malas, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Siempre mirar algo así. A veces, algunas películas dejo para mirar con la familia, otras, así que voy porque sé que no es el estilo que les gusta, ¿no? Entonces, por eso que digo que a veces miro mismo las malas. Bien, y también me gusta practicar deporte, es Kung Fu, ¿no? Entonces hago Kung Fu ya muchos años y entonces es así, me ayuda a controlar, ¿no? Y equilibrar la cabeza y todo más, entonces me gusta mucho. Buenísimo, gracias por compartir. Son datos curiosos que por lo menos yo no tenía en mi radar, así que te vamos conociendo un poquito más. Y ahora ya para meternos más en profundidad en el tema de la charla de hoy, ¿qué es la nube de Service Cloud? Bien, como ya has dado un poquito de spoiler, Ale, cuando has abierto, ¿no? Así, para mí es la nube más completa de Salesforce, ¿no? Entonces, se trata de es una nube y que trata de servicios que muchas veces las empresas no dan tanta atención, ¿no? Muchas empresas están involucradas ahí en vender, ¿no? Y se olvidan que es la atención al cliente que al final hace con que vuelva a comprar, hace con que garantice que el cliente va a hablar bien de su producto, ¿no? Y muchas veces no es eso que miramos en toda la experiencia del cliente, ¿no? Solo están muchas veces preocupados con la primera parte, que es vender, que es importante, ¿no? Las empresas necesitan vender, pero y el otro, muchas veces miran la parte de servicios, ¿no? La parte de postventas como costos. En verdad, se puede tener muchos vantajes si tiene un buen atendimiento, una buena atención al cliente, se puede hasta hacer una buena venta en secuencia, ¿no? Entonces, para mí, la nube más completa, más importante, que muchas veces se olvidan de dar la debida atención, ¿no? Es la de Service Cloud. Thiago, y me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es la principal importancia de la nube de Service Cloud para los clientes puntualmente. Bien,
como he hablado un poco ya, ¿no? Esa es la parte de la experiencia del cliente en general, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos en la primera parte un vendedor dedicado, un equipo de preventa, algo así, ¿no? Que está dando la atención. Y muchas veces, cuando este cliente hace la compra, bien, los vendedores sumen, ¿no? No, no. Entonces, quien asume en este momento, ¿no? Es toda la parte de postventa, que a veces tiene saque, a veces tiene equipos dedicados para soporte técnico. Entonces, la parte de satisfacción del cliente, ¿no? Toda la parte de saca dudas y todo más. Entonces, eso que normalmente después de la venta asume, ¿no? Este equipo, ¿no? de servicios ahí para soportar. Muchas veces se empieza desde la implantación. Algunos productos que se compran necesitan, por ejemplo, de instalación, algo así, y se asume desde ahí la parte de servicios, ¿no? La parte de Service Cloud. Algunas veces eso queda para después que esté instalado. Depende del cliente, ¿no? De los casos de uso. A veces solo se concretiza la venta una vez que esté instalado. A veces se concretiza antes y la instalación ya es parte del postventas. Pero hablando de la importancia, para mí es que vos, mirando como CRM como un todo, si solo tengo una parte solamente la parte de venta que tomo desde leads, ¿no? La parte de cuentas, oportunidades, hacer la orden, se está faltando, ¿no? Usted no cierra el ciclo si vos no va hasta el postventa, ¿no? Donde tú puedes completar todo el proceso y tener, sí, una grande, un pantallazo, ¿no? De 360 del cliente, ¿no? Saber conocer realmente este cliente y ahí sí, con eso, poder hacer una nueva venta en futuro, tener el fidelizado, todo eso como parte de esta grande nube, ¿no? Que es Service Cloud y que puede traer como empresa, ¿no? Montañas de insights y conocer muy bien a su cliente. Entonces, hasta para intentar ejemplificar mejor eso que estoy hablando, voy a contar un caso que ha ocurrido conmigo como cliente acá en Brasil, ¿no? Y no estoy hablando de cualquier empresa, no voy a citar nombres acá, ¿no? Pero puedo decir que es una marca de café premium, ¿no? Y bien, he comprado el café, has venido por correo para mi casa, pero ha llegado con algunas cápsulas, ¿no? Que si estuviera hablando alguna palabra mala, pueden corregirme, ¿no? Pero algunas cápsulas se han llegado malas, ¿no? Por cuenta probablemente del correo. Y bien, he hablado una reclamación y fue simplemente la peor experiencia que tuve, porque abría la reclamación, no me contestaban, ahí después abría por otro medio, simplemente habían dicho que no tenían los detalles del anterior, no sabían qué tenía pasado, pedían para enviar fotos, enviaba fotos, pero no estaban consiguiendo mirar eso adentro de los casos y así fuera un lío total, así, desde el empiezo hasta el final. Y es una empresa, como he dicho un poco, ¿no? Que tiene comerciales, propagandas en tele, que hace todo en el punto de venta, es grandiosa, se te da cafés de degustación, montones de cosas, y para el atendimiento fuera simplemente el peor atendimiento que tenía recibido, ¿no? En todo tiempo. Me quedé tan así que
quedé, creo que uns 6 a 8 meses sin hacer otra compra con ellos. Por cuenta de eso. Casi he desistido de la compra, pero al final, después de mucho tiempo, ellos han cerrado este caso, pero así fuera realmente algo así que una experiencia muy mala y que sí, eso ha costado a ellos también. Y fuera de que así, las personas que me conocen, he hablado con eso, con ellos, ¿no? Entonces también la parte que se quedó mala ahí no fuera solamente mi experiencia, pero el boca a boca, ¿no? Que no fuera bueno también, ¿no? Entonces, se gasta mucho de un lado y de otro, ¿no? Que es con la parte de atención, no han dado la debida atención, ¿no? Entonces, es algo que ciertamente no es por falta de herramientas, ¿no? Hoy tenemos herramientas que se puede hacer eso muy bien y Service Cloud ciertamente puede dar una experiencia buenísima para eso. Y ciertamente no están usando una herramienta tan buena así una vez que no consiguen cruzar las cosas, no consiguen hacer un case management, ¿no? De manera muy fácil, que Service Cloud ciertamente daría una experiencia muy mejor en este caso. Y siguiendo el hilo y aprovechando tu experiencia con el café, que no fue tan buena, ¿qué funcionalidades de haber tenido Service Cloud, esta compañía de café, podrían haber usado para que tu experiencia fuera superior a lo que ha sido? Bien, empieza por la parte más básica de case management. Ciertamente eso ya sería un improvement, ¿no? Para ellos, pero Service Cloud trae montones de cosas, incluso entitlements, que es una funcionalidad que te permite dar distintas atenciones para distintos clientes de acuerdo con su nível, ¿no? Su engajamento. Entonces, sería la primera, ¿no? Porque ya no soy un usuario cualquier para esta empresa, que tengo relacionamiento hace muchos años, que hice diversas compras. Entonces, sería un primero, ¿no? Omnicanalidad. Entonces, la cuestión como he dicho, intenté por diversos canales y los canales no se hablaban, ni lo mismo canal se hablaba, ¿no? Entonces, fuera muy complejo, y Salesforce trae eso así con montones de facilidades, ¿no? La parte de knowledge base es una cosa que muchas personas buscan, ¿no? Como algunos conocen como FAQ, ¿no? De buscar su autoatención. También se podría tener ahí toda la parte de digital engagement que Salesforce trae, con posibilidad de usar distintos canales para comunicación, hasta hoy WhatsApp, ¿no? Que es uno de los más usados, ¿no? SMS, e-mail. Entonces tú puedes comunicar con el cliente por distintos canales. Una cosa muy básica que muchas empresas hasta usan mucho, que no creo que debería ser usado a todo momento, pero survey, ¿no? En algunos casos sí es importante tenermos survey, ¿no? Pero las empresas también usan a veces cualquier cosa es un survey, y ahí los usuarios empiezan a quedarse aburridos, ¿no? Con eso. Entonces, no es para todos los momentos, pero para momentos específicos, survey es muy, muy utilizado. Bien, fuera eso tenemos cuestiones de facilidades para quien está en la operación, ¿no? Como macros, para ayudar ahí a contestar más rápidamente, ¿no? Son como si fuera quick wins, ¿no? Para que dé atención más rápida, ¿no? Entonces, no sé, respuestas repetitivas, ¿no? Se puede dar directamente usando macros ahí. SLAs, ¿no? Que ayuda mucho también en todo el ciclo de vida del caso, ¿no? Y tiene ahí, por ejemplo, consola de servicios, que
Se puede mirar todo en una única pantalla sin grandes dificultades. Entonces, para la operación eso es importantísimo, ¿no? Además de diversas otras cosas que ciertamente no estamos hablando, como por ejemplo la parte de tener todo conectado, la parte de voz, ¿no? Con directamente trayendo, reconociendo la persona, ¿no? Identificando la persona y agregando eso directamente al caso de ella. Entonces, hay montones de funcionalidades interesantes que Service Cloud trae. He hablado, creo que las principales acá, pero certamente vamos a encontrar fuera toda la parte de reportes, ¿no? De informes y dashboards que Salesforce trae, que ayuda mucho a toda la operación. Ya lo creo, súper interesante, muchísimas funcionalidades. Y a mí me gustaría saber qué beneficios, qué principales beneficios trae la nube para sus contratantes, ¿no? Para sus usuarios. Entonces, primero de todo, ¿no? Que ya he hablado, la parte de visión 360, ¿no? Eso es, creo que lo más importante, ¿no? Conocer el cliente de limpieza al fin, ¿no? Haciendo toda la rueda, ¿no? Pero hablando ahí de la experiencia para los usuarios internos, ya hice implantación que principalmente las personas que son los de operaciones ahí, que usan, ¿no? La parte de servicio, que normalmente empezamos los proyectos, muchos proyectos empiezan por la parte de sales. En este proyecto íbamos a implantar sales y service, y las personas de servicio estaban así, querían empezar por ellos porque su herramienta era muy mala, ¿no? Entonces, así, estaban encantados con todo que podría tener con esos recursos, porque para los operadores también a veces trabajan con 5, 10, 20, ya he tenido casos de personas que trabajaban con 20 pantallas distintas. Entonces, es muy complejo para ellos, ¿no? Eso simplifica mucho. Muchas veces podríamos, a los pocos, ¿no? Haciendo con que use solamente una, ¿no? Entonces, es posible hoy, ¿no? Con la parte de, a veces, vos tiene una pantalla que es para el softphone. Softphone, para quien no sabe, es cuando se usa el teléfono por... por computadora, ¿no? Digamos así. Ahí tiene, es como un Skype, ¿no? Algo así, pero dedicado a eso, ¿no? Es para los operadores, ¿no? Entonces, muchas veces identifica el cliente, todo, y al final tú puedes sincronizar eso, si tiene esta integración, con Salesforce, pero es una otra pantalla, ¿no? Hoy es posible hacer eso todo desde Salesforce, ¿no? Usando ahí Salesforce Service Cloud Voice. Entonces, vos puedes disminuir la cantidad de pantallas y eso amplía mucho, ¿no? Toda la experiencia de quien está haciendo el atendimiento, mejora la velocidad de tratar los casos, ¿no? Disminuye la complejidad para quien está tratando también, y toda la experiencia, sea del cliente, sea de quien está ahí trabajando en el caso, es mejor con eso, ¿no? Entonces, toda esa cuestión también de manejo de casos, ¿no? Que se puede ser usado ahí, no solamente con cuestiones de escalonamiento, cosas más visuales, ¿no? Tener una única pantalla para mirar todo, estoy hablando en este caso de console, ¿no? Y todos los informes y dashboards van a dar una experiencia muy mejor a toda la operación, ¿no? Ahí no solamente con la visión 360, pero a que dar prioridad también, ¿no? Entonces, a ayudar a la operación a trabajar en los casos más urgentes, ¿no? Con los plazos correctos, ¿no? A veces usted tiene, por ejemplo, en telecom tiene mucho eso, ¿no? Es con un cliente que está sin internet, entonces es más importante de que un que tiene
un problema de revisión de factura. Y ese de revisión de factura a veces puedes dar 5 días para dar una respuesta, pero el otro está totalmente fuera, ¿no? Entonces necesita de una atención más rápida. Entonces, también con eso pues puede enfocar en qué dar mejor atención en el momento correcto también, ¿no? Entonces, son diversos los beneficios ahí. Ciertamente, si la empresa de café tuviera eso, ellos estarían más felices, más contentos usando en día a día, y yo también probablemente estaría más contento con el resultado, que sería un único caso, ¿no? Y estaría todo listo probablemente. Me quedé con ganas de saber un poco más de esta nube, pero volvemos en un ratito, no se vayan. Bueno, en el primer bloque hablamos un poco de lo que era la nube, las funcionalidades básicas, los beneficios que traía. Ahora te invito, Tiago, a que charlemos de un caso real, de una implementación que recuerdes que hayas hecho y que obviamente haya sido exitosa. Bien, tengo por suerte algunas implantaciones que fueron exitosas, pero una en especial me llama más la atención porque, así, ellos ya usaban Salesforce, pero la solución que tenían hecho, la empresa que has hecho la implementación, has hecho muy mala. Y la herramienta no estaba funcionando bien. Han hecho mucha cosa desarrollada, sendo que Salesforce ya traía mucha cosa lista. Sí, entonces ellos necesitaban de básicamente lo que la herramienta fornecía de básico, ¿no? Claro, hicimos integraciones, ¿no? Para mejorar, para hacer algunas cosas que no haría con que no usasen otros sistemas y todo más. Eso sí hicimos, pero al final la solución que debería estar en uso era muy más simple de la que tenía antes. Entonces tuvimos que hacer un refactoring y simplemente para mirar cómo estaba antes. Ellos tenían Salesforce, pero no lo usaban otros sistemas porque no estaba muy malo. Ahí a veces daba muchos errores. Tenían construido en una pantalla por código, ¿no? Y Salesforce trae todo no programático, ¿no? Porque necesitaban dar un protocolo para cada llamada que recibían, ¿no? Y a veces tenían que abrir más de un caso por llamada. Y al final hicieron un desarrollo para eso y hice una nueva arquitectura que no necesitaba de desarrollo ningún y se quedaba muy más limpio para todo. El resultado fuera muy bueno porque empezaron a usar Salesforce y no usaban más los otros sistemas y todos fueron 7 meses de refactor, pero entregamos, era un proyecto waterfall y entregamos la solución inteira, completa, y la solución anterior que era desarrollada estaba 2 años en desarrollo y no tenía fin. Simplemente la empresa no sabía cuándo cerrar el proyecto porque las cosas no funcionaban bien, tenían nuevos requisitos siempre. Bien, hicimos todo en 7 meses y se quedó buenísimo y están usando hasta hoy, por lo que sé, ¿no? Después han tenido otros proyectos para incorporar otras empresas del grupo usando el mismo contact center para que, así, porque fuera la implantación bien sucedida del grupo y todos empezaron a usar lo mismo, ¿no? Entonces fuera muy, así, un caso muy exitoso y usando Salesforce Service Cloud de la forma más estándar posible, ¿no?
hubo algum desarrollo por conta de las integraciones, ¿no? Y todo, pero fuera una cosa así, que no, si tuviera empezado correcto desde el inicio, ¿no? Estaban ahí certamente usando desde 2 años antes, por lo menos. Diego, y me gustaría que nos cuentes un poquito más en qué casos de uso, cuáles serían los principales casos de uso en los que deberíamos enfocarnos para tener en cuenta. Bien, aí muito que penso é o tema de usabilidade, não? Então, muitas vezes, quando se vai a hacer, o cliente não conhece bem o que Salesforce fornece, não? E sabe fazer as coisas da maneira que já está acostumado. Então, muitas vezes intenta aí a ser todo desarrollado. E a vezes pequeno ajuste de metodologia pode fazer com que haga algo muito mais simples, mais nativo, não? E sem necessidade de desenvolvimento. Isso certamente é algo a considerar em los casos de uso que vão ser implementados, não? Então, usabilidade, a visão 360 é importante porque muitas vezes quando o cliente abre um caso, não? É importante que conozca este cliente, então que tenha os dados corretos de ele para que pueda dar, por exemplo, enviar uma informação por mail a ele, não dizer o número do caso, acá está seu protocolo. Se você não tem o dado correto, isso é um problema. Pode ir-se incluso a outra pessoa, não? Como a vezes recebo acá de uma seguradora de Brasil que me envia dados de outro cliente. Não se pode, não. Isso é algo que não se pode passar. Então, a vezes, outro ponto que a vezes não se usa, não sei por quê, hasta sé, pero se podría muchas veces hacerlo, es la parte de atención al cliente interno, ¿no? Muchas veces usan herramientas distintas y podrían usar Service Cloud, ¿no? Entonces, eso también es algo que durante la implantación se puede pensar en estas cosas y atender a todos, ¿no? Ahí. Entonces, son algunas cosas que pienso que algunos casos de uso que puede ser enfocado y mucho también en colaboración. Colaboración es una palabra llave. Salesforce trae montones de posibilidades de colaboración, desde usar o próprio Chatter, ¿no? Que é uma ferramenta gratuita de Salesforce, está dentro de Salesforce e se pode usar para colaborar, como também em alguns casos hoje já se conecta Slack, ¿no? Directamente a Salesforce, se pode hacer por aí também. Então, há montones de maneiras de colaborar que se puede y Salesforce permite, ¿no? Y fomenta eso, ¿no? Que las personas colaboren. Me quedo súper ansioso por saber todavía mucho más. Me gustó realmente mucho la nube de Service. Tiago, ¿y dónde podemos encontrar todavía más información? Certamente, si es una empresa que está en busca de implantación, puede buscar a Cloud Gaia, certamente, porque implantamos Service Cloud com todo carinho e com todo o cuidado que se deveria ter desde o empeço. Então, esse é o primeiro ponto. Pero se vos queres aprender mais acerca do tema, também tem Trailhead, não? Trailhead é uma ferramenta muito boa para quem está buscando compreender mais, seja em um nível mais básico ou seja um nível mais profundizado, não? Fora Trailhead, você também tem toda a parte do help de Salesforce, que é muito bueno e ajuda muito e vai em nível de funcionalidade a funcionalidade, não? Então, isso é importantíssimo. E para quem está buscando aí também, a vezes, uma certificação, algo assim, Focus on Force es también una herramienta paga, ¿no? Para estudos, pero
no es nada también tan costoso así y puede ayudar como complemento para quien va a certificarse. Que, si no, el objetivo no es certificación, solo Trailhead es suficiente para que necesitas. Algunos vídeos de YouTube también puede ayudar. Acá en el canal siempre estamos trayendo ahora novedades, ¿no? Entonces puede ser que va a ayudarte ciertamente ahí en su aprendizado también. Mencionaste recién, Tiago, certificación, así que ¿qué nos podés contar de lo que es el proceso de certificación para Service Cloud? ¿Qué prerequisitos tiene? ¿Es muy complicado? Bien, tiene un prereq que es tener la certificación de admin, ¿no? Entonces, antes de sacar la de service, hay que sacar la de admin. Y ahí, si no tiene la de admin, un tip acá es mirar mi video que habla sobre tips de la certificación admin, que va a ayudarte ahí certamente cómo sacar esta certificación, y el método que enseño allá también puede ser usado para de service. Bien, entonces se puede usar para los dos porque es un método de estudio. Y todavía no es que es un prereq, pero es una recomendación que tengas ahí entre 1 y 2 años de experiencia con la nube para que saques la certificación. Entonces, si no, probablemente va a tener un poco más de dificultad. Una de las cosas que se cae mucho es la cuestión de los termos, ¿no? Que son usados por las empresas que trabajan en contact center, ¿no? Entonces, IBR, PBX, ¿no? Son termos que se usan y que eso se encuentra ahí en Trailhead y todo, pero las personas que han hecho, no fuera mi caso porque ya venía yo de la área de service, ¿no? Ya trabajaba con atención al cliente antes de migrar para Salesforce, y entonces ya conocía mucho de los termos, pero quien no conocía, tuvo algunos amigos que tuvieron dificultad en sacar la certificación por cuenta de eso, porque hay muchos termos específicos de la área, ¿no? Pero si sacando eso, un punto importante de que distinto de la de admin, que habla así, que un poco de qué es un profile, qué es un layout, ¿no? Así, tiene algunos casos de uso, pero muy enfocado en la herramienta. Cuando hablamos de la certificación de servicio, ¿no? Es un poco distinto. Entonces, van a ser cuestiones de mejores prácticas. Van a decir, el cliente tiene que implantar un contact center. ¿Qué herramientas vos ofrecería para ele melhorar el escenário X, ¿no? Entonces, assim, é enfocado em melhores práticas, que Salesforce traz de nativo, que se pode aplicar sem ter que fazer coding, ¿no? Em geral. E então é todo involucrado nesta parte de melhores práticas, que hace com que seja um pouco mais difícil por conta de isso, porque hay montones de maneras de hacer, ¿no? Y hay siempre que pensar en soluciones más nativas, más que van a ser de baja manutención, ¿no? Al final, y Salesforce tiene todo al final para soportar eso. No, Tiago, clarísimo. La verdad que fue una charla, me parece, con un poco de todo, ¿no? Con la parte de lo que es producto, con ejemplos reales, y con dónde buscar información y cómo certificarnos. Así que hemos barrido varios aspectos de lo que es Service Cloud. Me queda agradecerte por este espacio, por tu aporte a la comunidad, y por enseñarnos un poquito de todo lo que vos sabés. Así que muchas gracias. Es un gusto estar acá. Me gusta mucho hablar de Service Cloud porque, como he dicho, he trabajado mucho tiempo, ¿no? En la parte de atención al cliente antes de migrar acá para el área de TI, ¿no? Y entonces, sí, está un poco, como dice acá en Brasil, está en el sangre, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar, Tiago, en las redes sociales? Bien, soy muy activo en LinkedIn, ¿no? Entonces me encuentra allá, Thiago Schmitz.
Voy a dejar acá también el link, ¿no? Porque mi nombre es un poco difícil, entonces ahí va a quedar más fácil de encontrar. ¿Y a vos, Flor? ¿Cómo te podemos encontrar? Sencillo también, Florencia Catilani, doble T, una L sola, aclaramos eso que siempre hay ahí problemas a la hora de escribir el apellido. LinkedIn y después, bueno, más informal, Flor Catilani en el resto de las redes. Si quieren también me pueden buscar en LinkedIn como Alejandro Fioretti, les dejamos los comentarios en YouTube, así que no se olviden tampoco de buscarnos en redes sociales como @CloudGaia, tanto en LinkedIn como en Instagram. Y suscríbanse al canal de YouTube y recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones para nuevos videos. Ahí agradezco también a nuestro equipo de marketing por el apoyo con los videos de YouTube y principalmente a Marianela Moreno, que cariñosamente llamamos Chichi, y que es nuestra editora de videos excelente, maravillosa. Bueno, muchas gracias, los vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.